El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de Morelia. Ha participado en 5 ediciones del Festival Internacional de Cine de Morelia. En 2003 con Corpus, la fiesta de los oficios, con El Cargo en 2005, con El Costumbre, Pidiendo Lluvia en 2005, y participó también en el 18º Festival Presencia Autóctona en Montreal con su cortometraje documental Ashuni Atari, Cazador de Venados, en 2006. Fue ganador del mejor trabajo de la sección Michoacana en el 5º Festival Internacional de Cine de Morelia. Obtuvo el mismo premio en el 6º Festival con Aquí ya no entra Dominex, Casimiro Leco. Participó con su cortometraje documental Sicuri Zacapu, Piedra de Hormiguero, en el 8º Festival de Cine de Morelia y en el 4º Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio de Todas las Voces, México. También en el 7º Festival de Cine y Video Indígena en Morelia. Él es Raúl Máximo Cortés. Y por otro lado, Juan Valentín Elías Calderón es profesional creativo que explora y domina técnicas tradicionales y tecnología para producir arte digital. Genera, desarrolla y evalúa proyectos de diseño, cinematografía, animación y producción audiovisual en general. Es documentalista en culturas populares en Morelia y en Conaculta y presidente del Festival Internacional de Cine Tucuru y productor en el Festival de Cine Sin Cines. Les damos la más cordial bienvenida y comenzamos con esta conferencia El Cine Intercultural en Michoacán. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Raúl Máximo Cortés. Soy realizador de cine y video indígena desde 1997. Mi primer trabajo fue Las Voces de la Virgen María, que tuvo una mención honorífica en el 10º Festival de Cine y Video Indígena en Manhattan, Nueva York. Ese fue mi primer trabajo y es lo que me motivó para entrar a esta aventura del cine y video. Quiero comentarles que antes de la llegada de los españoles había nacionalidades. Estaba la nación maya, la nación azteca, la nación purépecha, la nación otomí, la nación mazahua, y todavía no existía la República Mexicana. Recuerden que se fue construyendo después de la Guerra de Independencia la nacionalidad con los planteamientos de José María de Morelos y Pavón a través de los sentimientos de la nación. Pero entonces cuando eran diferentes naciones, y la interculturalidad de este tiempo, hay autores que manejan que en los pueblos originarios, bueno, pues están las naciones de los pueblos originarios como una primera etapa. Llega el segundo momento cuando se hace la Revolución Mexicana, la Guerra de Independencia, y se hace lo que es y comienza lo que es la nacionalidad, pero con tintes de lo que le llaman el mestizaje, para posteriormente en estos tiempos entonces tres tradiciones de la interculturalidad se manejan a nivel internacional. La primera es cuando los de Inglaterra llegan a poblar lo que es Estados Unidos, y son diferentes etnias las que confluyen ahí y forman lo que es Estados Unidos, las famosas 13 colonias. A partir de ahí hay una teoría que plantea que es el primer paso para entender lo que es la interculturalidad. El segundo momento es cuando en Europa los pueblos, por ejemplo Argelia, entra a Francia pero como nación y empiezan a desarrollarse
en este caso en Francia. Pero el tercer momento, la tercera tradición es cuando ya en América Latina los pueblos originarios comienzan a reivindicar su identidad y empiezan a luchar por su territorio, por su cultura, por su lengua. Por eso hay un planteamiento cuando se dice que la interculturalidad sigue siendo una trampa para la incorporación, y estamos en ese proceso algunos le llaman con más profundidad, ya no son las interculturales, sino ya son las autonomías, las nuevas naciones, así como iniciaron en un principio. Y cuando se hace la República Mexicana, llega a dividir a comunidades, a pueblos originarios. Por ejemplo, en el oriente michoacano, en Zitácuaro están los mazahuas, pero en el Estado de México también hay mazahuas. Entonces, cuando se hace la división territorial, divide a los pueblos. Entonces, hay esa tarea pendiente de cómo reunificar esas nacionalidades. Por eso se plantean las autonomías. En esos términos es cuando se plantea hacer cine y video intercultural en América Latina, y en este caso en Michoacán. Actualmente aquí en Michoacán hay 4 pueblos originarios, que son los mazahuas y otomís en el oriente michoacano, la parte de Zitácuaro y Ciudad Hidalgo. En la costa náhuatl pues están los náhuatl, y en el centro occidente, pues en esta parte, estamos los purépechas. Son estos 4 pueblos originarios, más los hablantes del español, serían 5, donde hay muchas historias que contar. Pero como lo plantea la interculturalidad, desde ese diálogo para convivir colectivamente todas las naciones que formamos la República Mexicana. Ese es entender, ese es el dialogar, es hablar en el mismo lenguaje, en el mismo tono, y entendernos para evitar los conflictos de las tenencias de la tierra, que hay muchos en todos los pueblos originarios, sobre todo cuando son mestizos contra indígenas. Por ejemplo, ahorita que se está dando mucho el cultivo del aguacate, el monocultivo, ha creado muchos conflictos. Y el cine y video indígena del que hablamos nosotros y lo que nosotros hacemos es como un medio para la difusión, para el análisis, para la comprensión de la sociedad. Y allí es donde nos mueve ese esfuerzo, porque nosotros decimos, como pueblos originarios tenemos muchas historias que contar, y en todas las regiones aquí puede haber muchas historias, que pueden ser historias locales, pero pueden trascender a nivel internacional. ¿Cuál es en qué momento estamos en la producción de cine intercultural? Tenemos que entonces regresar cuando se crea el Instituto Nacional Indigenista, hoy Instituto de los Pueblos Indígenas. Es cuando el proyecto de Lázaro Cárdenas del Río, a través de asuntos indígenas, plantea la incorporación de los pueblos originarios a la vida productiva del país, es decir, la castellanización, que dejen sus costumbres y tradiciones para hacer la mexicanidad. Es un proyecto de país que se hace después de la Revolución Mexicana y está plasmado en la Constitución de 1917. En ese sentido, bajo ese proyecto es cuando se impulsa a nivel del Estado el asunto del Departamento de Asuntos Indígenas a nivel nacional para retratar a los pueblos originarios. Los antropólogos, los estudiosos hablan de los pueblos originarios, y es cuando hay mucha contradicción, y es cuando hay muchos libros y documentales que dicen cosas que no es lo que pasa en una comunidad, porque se está viendo desde fuera, están describiendo a los pueblos originarios. Pero entonces ahí todavía, en esos materiales, en escritos, en libros y en audio, todavía no está la esencia y el pensamiento de los pueblos originarios.
porque incluso ese pensamiento, esa visión y esa realidad está en lengua purépecha o en lengua mazahua o en otomí. Y el pensamiento es diferente, pensar en inglés, en español, en francés y en purépecha. Entonces hay palabras propias en cada lengua. Y cuando uno hace un documental o un cortometraje en el territorio indígena con actores no indígenas, no se está hablando de una esencia, de una realidad de los pueblos originarios. Se está interpretando. Pero cuando se habla, por ejemplo, en español, pasa de la misma forma. Pero cuando se hace un documental o un cortometraje en lengua purépecha o en lengua mazahua o en otomí, ahí está el conocimiento. Y ese conocimiento nos puede servir para dialogar con otras culturas, para hablar, por ejemplo, si es necesario cuidar el agua, si es necesario impulsar el monocultivo que destruye a los pueblos, a la naturaleza, al medio ambiente. Porque cuando se hacen los rituales para el agua, el aire, el fuego, cuando no se entiende, cuando no se tiene esa visión, cuando no hay ese pensamiento, la gente se burla y se le está en el siglo pasado. Pero considero que es al revés. La modernidad nos ha llevado a donde estamos ahorita, en esta realidad donde ya no llueve igual, ya hay muchos maíces que se están desapareciendo. ¿Por qué? Porque a los pueblos originarios nos hace más fácil obtener el fertilizante, el maíz mejorado, porque eso es lo que nos ofrece la televisión, la radio, la prensa, y eso llega a comunidades. Nos han quitado el agua de los ojos de agua para llevarnos refresco, y para muchos en un hogar es mejor tener un refresco que agua de manantial. Entonces todo ese conocimiento es lo que nosotros hacemos a través del cine y de lo indígena. Esa es nuestra visión, ese es nuestro planteamiento, y eso es lo que nos hace seguir realizando este tipo de trabajos. No estamos pensando en hacer grandes producciones para llegar al medio comercial o para otros fines, más sin embargo, cuando salen buenos productos son premiados, pero ese no es nuestro objetivo, que se premie nuestro trabajo, sino que la gente los vea, los comparta, porque es un material de análisis, de reflexión, y para construirnos nosotros, porque también los pueblos originarios estamos en esa misma realidad. Yo soy Juan Valentín, mejor conocido como Chiqui, y en esta tónica de cine intercultural estamos trabajando ahora, así que llega otra generación, ¿no? Ellos son los que inician este movimiento, ellos inician este cine que lo podemos considerar en géneros. Por decir, él está haciendo un cine documental, hay otro compañero que no pudo venir del padre, él está haciendo un cine de ficción. Entonces, en esta tónica, nosotros como la nueva generación somos chavos, queremos creatividad, queremos hacer cosas nuevas, entonces estamos impulsando como que nuevo cine purépecha, podríamos llamarlo, ¿no? Queremos trabajar en esta cuestión de la identidad de un cine nuestro, pero no estamos peleados con ese lenguaje audiovisual o el lenguaje universal que tenemos, que puede ser como las películas de Hollywood. No estamos peleados con eso, no, simplemente lo que hay que hacer es saber leer esas películas, poder hacer esa adaptación, y que un poquito de lo que dice Raúl, yo ahí difiero, ¿no? Porque yo sí digo que tenemos que hacer películas que podamos llegar a cualquier plataforma, que igual si en un momento dado llegamos a esa posición de poder
comercializar una película nuestra, que lo hagamos, ¿no? Que lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esa cuestión y en este mundo que está globalizado, obviamente sin perder la identidad de nuestra comunidad, tenemos que ir generando esos mecanismos, esa profesionalización y todo esos tipo de cuestiones que a veces uno se topa, ¿no? Al momento de estar haciendo un trabajo intercultural. En este momento yo soy presidente de un festival que se llama Festival Internacional de Cine Tucur. O sea, ya nos hemos convertido en un festival internacional y en ese festival lo que hacemos es profesionalizar a nuestros compañeros de las comunidades que están haciendo este tipo de trabajo, porque sí hay bastante trabajo y exactamente como dice Raúl, ahí están los saberes, ahí están los conocimientos, ahí está la historia de nuestro pueblo. Entonces tenemos que trabajar esa cuestión para que no tengamos videos planos. Entonces nosotros no tener videos planos, pero sí buscar una manera de cómo hablar de la historia del pueblo a partir de ficción de algún problema que se realice o tratar de hacer algo y que se solucione como lo es pues el lenguaje cinematográfico. Entonces, en ese contexto, yo en particular estoy trabajando ficción y no es propiamente el conocimiento del pueblo, sino lo que queremos resaltar también es de que hay muchos chavos, muchos compañeros que se están educando en esta cuestión audiovisual para producir proyectos que puedan presentarse en cualquier plataforma, ¿no? Estamos hablando de festivales, estamos hablando de la academia y todo, pero sí generar una identidad audiovisual, ¿no? Lo que hablaban hace rato, ¿no? Lo de la identidad cultural, tratar de ver cómo nuestras películas, nuestros cortos, nuestros documentales tienen impacto ante la sociedad, en la sociedad. En este caso, hace rato alguien preguntaba qué impacto tiene eso con los niños, ¿no? Para nosotros es muy importante esa cuestión. Para nosotros creo que es la semilla que tenemos que regar para que en futuras generaciones tengamos un cineasta con la cosmovisión de su pueblo, con los conocimientos profesionales para hacer un filme y todo, combinar esas dos cuestiones, pero no pelearse, ¿no? Porque a veces sí llegamos a esa cuestión de querer ser autónomos y no dejar entrar las nuevas tecnologías, no dejar entrar los nuevos conocimientos. Lo que buscamos es la dualidad, o sea, de cómo caminar parejo, porque todo va relacionado, ¿no? Obviamente, tú con el conocimiento que vas adquiriendo a partir de esto, tú tienes que saber leer qué es lo bueno y qué es lo malo de una cosa, ¿no? Creo que es una visión que nos estamos formando a partir de estas dos generaciones de cineastas, ¿no? Que es su generación y esta nueva generación que está produciendo ya filmes, pero podríamos decir que le estamos poniendo ya esa creatividad, tener esa inquietud de conocer cómo se hacen efectos especiales, cómo se hacen las pantallas verdes, todo eso, para mezclarlos a nuestros filmes o nuestros guiones que salen de nuestras comunidades. En este caso, un ejemplo que pudiéramos leer, así como con los conocimientos tradicionales del gobierno que uno tuviera de nuestra comunidad, Black Panther, si han visto la película de Marvel. Black Panther allí retrata muy bien lo que pudiera ser una autonomía en una comunidad. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es defenderse del exterior y están formando a su gente en el interior. Tienen tecnología, tienen cultivo, tienen todo, o sea, toda educación y todo, mientras hay una amenaza en el exterior, ¿no? Porque pudiera cambiar eso, pero ellos lo tienen tan identificado que pues logran hacer ese equilibrio y esa dualidad. Y eso sería como también uno de
de mi concepción sobre el cine intercultural y a lo que vamos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a establecer un diálogo con nuestros invitados. Yo quisiera en primer lugar preguntarles o comentarles a ustedes por qué hablar de cine intercultural y no hablar de cine purépecha, por ejemplo, o de cine ñañú o de cine mazahua. ¿Por qué retomar el término intercultural cuando, de acuerdo con lo que ustedes están presentando, bueno, se habla purépecha, por ejemplo, se hacen documentales sobre prácticas y saberes purépechas, o si en el caso del cine de ficción, pues tanto los guionistas como los directores como los mismos actores son del pueblo purépecha. Bueno, primeramente es que son políticas de Estado, es decir, cuando nos dicen ahora ustedes ya van a pertenecer al proyecto indigenista en el periodo de Lázaro Cárdenas, ellos nos etiquetan así. Después, cuando se crean los centros de video, nos dicen van a hacer video indígena. Y ahora cuando hay pláticas en universidades o en algún otro lugar, ya nos etiquetan, hablen de cine intercultural. Ya las etiquetas siempre han venido de fuera. Nosotros siempre hemos dicho que lo que hacemos, como existe un cine francés, un cine español, un cine mexicano, lo que nosotros estamos haciendo, cada pueblo originario, por ejemplo, nosotros en este caso hacemos cine purépecha, nosotros así lo planteamos, porque lo que manejamos pues es el lenguaje audiovisual universal, los encuadres y bueno, todo lo que se plantea ahí, eso es para todas las nacionalidades. Pero cuando ya se habla de las historias propias, del contenido, y sobre todo cuando se utiliza la lengua y el contexto, ya estamos hablando de un cine propio, en este caso un cine purépecha. Pero son etiquetas que nos van, porque los que hacen festivales es Fonaculta, es PACMIC, y ellos etiquetan un concurso de cine intercultural para los pueblos originarios. Sí, y entonces se agrupa, ¿no? Como se agrupó, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, se llamó indígenas cuando había una diversidad de pueblos. Entonces se agrupa en uno solo a toda esta diversidad cuando debería de hacerse la diferencia, ¿no? Y de hablar desde los mismos pueblos indígenas. Muy bien. Creo que ese es nuestro trabajo en el festival, ¿no? Dar como que esa proyección del cine purépecha. Estamos buscando la identidad audiovisual, como les comentaba en ese momento, donde tú veas una película, un corto, y puedas decir, ese es cine purépecha, porque ya vamos a tener una identidad propia, pero también respetamos el lenguaje audiovisual, ¿no? Que es universal y que debe estar, que está allí y que se debe de respetar de alguna manera, como les digo, para que pueda ser universal y que todos lo entiendan. Pero sí debe de tener una identidad propia, y sí estamos trabajando en esa cuestión del cine purépecha, la conceptualización de todos esos conceptos que se manejan, ¿no? En esa forma, igual como decía Raúl, pues sí, las etiquetas sí vienen de fuera, ¿no? Pero nosotros sí estamos trabajando en cine purépecha. Vamos a empezar a recibir las preguntas del público. Adelante, hablar con 1, 2, 3, por favor. Hola, muchas gracias por venir. Raúl, yo a usted lo conozco de allá de Santa Fe de la Laguna, quizá no se acuerde de mí, pero es muy respetado, muy querido por la comunidad. La pregunta va para los dos. Me gustaría mucho saber, ahorita que... ¿Cómo te llamas tú, perdón?
Me llamó mucho la atención cuando dijiste, no, pues no estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Raúl, pero entonces me gustaría saber cómo manejan este relevo generacional. Por ejemplo, Raúl, ¿cómo ve usted las propuestas de estos chavos, sus ideas? Dicen, nosotros ya vamos a hacer las cosas de otra manera respecto de ustedes. Y a la inversa, ustedes, ¿cómo piensan la generación anterior, ¿no?, de productores y creadores, ¿no? Me encanta esta fuerza que traes, vamos a hacer estas cosas, vamos a hacer ficción, pero entonces, ¿cómo manejan estas diferencias generacionales? ¿Cómo las ven? ¿Cómo las viven? Esa es tu pregunta para ambos. Creo que pues no estamos peleados, ¿no? Simplemente es de que ahorita tenemos a la mano toda la tecnología del mundo. Lo que hicieron Raúl, lo que están haciendo ahorita, ya no sea cine, ¿no?, o todo eso, sino en ese sentido estamos trabajando en una academia, que es una academia de cine purépecha, donde precisamente tenemos que llevar a la mesa todas esas situaciones, ¿no?, de cómo vamos a planificar o cómo vamos a plantear los nuevos conceptos que usted está preguntando, de cómo vamos a hacer esa mezcla entre el cine que ya estaba, pero también el nuevo cine, ¿no?, porque ahorita ya es cine digital, entonces es cine digital, y nosotros decimos que no nos vamos a quedar en lo tradicional, porque ahorita viene el cine 360, o sea, ya tenemos lentes de realidad virtual, todo eso, pero vamos a llegar en un momento donde tengamos la sala 360. Entonces, tú voltees, tú vas a ser parte de la película. Entonces, tenemos que trabajar en esa cuestión, y precisamente para eso estamos trabajando como que un cuerpo académico para conceptualizar esas cuestiones, pero siempre cuando tengamos toda la información de las comunidades, o todo lo que ellos, cómo conceptualizan cada cosa, porque pensar en purépecha es una cuestión como que muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque una palabra puede significar varias cosas, y depende del contexto y cómo lo estás haciendo. O también hasta a veces depende de la temperatura, depende de los olores. Entonces esa palabra puede decir muchas cosas. Y para que tú entiendas eso, obviamente que vas a necesitar tener conocimientos previos, ¿no? Entonces sí estamos trabajando en esa academia para posteriormente poder responder esas cuestiones así clara y concisa. Nosotros como primera, bueno, nos han llamado como primera generación, pero en verdad somos la segunda generación, porque la primera generación fue Valente Soto Bravo, un profesor de Angahuan, Michoacán. Ellos tuvieron talleres a nivel nacional en Oaxaca, y son varios, algunos todavía están vigentes y siguen trabajando en cine. Nosotros fuimos la segunda generación precisamente cuando se crea el Centro de Vida Indígena en Michoacán, y todavía eran las islas de visión, todavía no llegaba la computadora. Pero más que la tecnología, nosotros, lo que yo hago, yo utilizo el cine y el video como medio para denunciar, para decir, para hablar. Y hay otros, sobre todo la nueva generación, pero hay otros compañeros de mi generación que utilizan el cine y el video como fin, es decir, con esas características y con una visión de largometraje, de irse a Hollywood, de andar en otros espacios. Hay esas dos tendencias dentro de lo que nosotros hacemos, y eso nunca está peleado. Yo estoy seguro que muchos jóvenes de la nueva generación también se van a integrar a esta corriente de producir como medio, no como fin, dependiendo de la formación de cada estudiante, porque hay
gente que es economista, sociólogo, y de repente se mete a hacer cine, porque ahí le encuentra como herramienta de difusión para lo que ellos plantean. Yo creo que esa es en esencia lo que nosotros hacemos, y si hay un compañero de esta segunda generación que está ya haciendo una teoría del cine purépecha, lo está sistematizando, terminó su doctorado en cine y como tesis está precisamente haciendo ese análisis que a lo mejor pronto lo vamos a conocer. Hola, buenas tardes. Dos apuntes, tal vez. Uno sería una pregunta. Lo primero es lo que menciona el señor Raúl. Me recuerda a, creo que fue ayer, se mencionó justamente un proyecto de llevar el cine documental a comunidades y que las mismas comunidades se grabaran, pero ya he visto varios trabajos de este tipo, pero creo que se ve poco que sea directamente desde dentro de la comunidad de donde nazca estos trabajos, porque lo que se expuso ayer fue alguien externo llega y de allí nace el proyecto, pero esto sería más directamente desde la comunidad. Ese sería un apunte. Y una pregunta es, desde el inicio, lo primero que dijo fue el concepto de nación, que tal vez el significado más común que se tenga es de país. Una nación es un país, México, Estados Unidos, España, Argentina, etcétera, etcétera. Pero usted lo trabajó de una forma diferente. Si puede dar una definición de este concepto que usted trabaja de nación, ¿se podría? La primera pregunta, efectivamente. La primera pregunta, precisamente cuando alguien hace un proyecto para el cine y video con los pueblos originarios, solamente invitan a los muchachos, a los jóvenes a estar en el taller, pero en sí, quienes ya hacen el resultado, quienes hacen la edición, casi graban todo, son los talleristas, y entonces no es la visión de los participantes, de los que asisten, no es su producto final, sino es porque tienen que entregar un trabajo en donde les dieron el recurso. Por eso todos los trabajos están de esa manera. Y yo siento que ese esfuerzo se tiene que hacer cuando habitantes de los pueblos originarios se den cuenta de esta verdadera necesidad. Y hay un proceso. En los 80s, cuando llega la cámara de video, muchos familiares, bueno, hay mucha gente que está en Estados Unidos y le envían una cámara de video a sus o las fiestas o todo lo que pasa en una comunidad, y ese es el primer paso para acercarse a la demostración de cine y video. Lo que hace falta es una formación, ahora sí, desde adentro, no a través de este caso de universidades, porque es otra metodología. No es porque esté peleado con universidades, lo que pasa es que la enseñanza, el aprendizaje es diferente en los pueblos originarios. Por eso la Universidad Indígena Intercultural no está funcionando como debería decir. ¿Por qué? Porque carece de esa metodología, de esa forma de aprender o de pasar el conocimiento de generación en generación. Y el cine y video se puede hacer, bueno, estamos en un primer paso ya cuando la gente graba fiestas, bodas, 15 años,
ya son los primeros, porque la gente cuando ve esos trabajos empieza a hacer el análisis, la reflexión, los planteamientos, entonces se va construyendo poco a poco. Solamente es sistematizar lo que está ocurriendo en comunidades. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando yo hablo de nacionalidades, por ejemplo, los pueblos originarios, nosotros como Purépecha tenemos un territorio, tenemos una lengua purépecha, tenemos costumbres y tradiciones, tenemos el sistema propio de gobierno, tenemos una economía de autoconsumo, y en este caso ha surgido una bandera, la bandera de la nacionalidad purépecha. Eso es lo que en esencia se va mostrando de qué es una nación. Esa nacionalidad, ese territorio, esa lengua, decía un estudioso, solamente les hace falta el ejército y un aeropuerto. Pero el ejército, si ustedes bien ven, se va construyendo. Cuando hablamos de autodefensas o las rondas comunitarias, que sí hay muchas comunidades, eso se está haciendo, se está formando. Es decir, se están actualizando lo que eran las características principales. Son esas. Este planteamiento es una reflexión de la comunalidad que se hizo en Oaxaca, precisamente con los primeros realizadores de cine y video. Y bueno, Jaime Luna es el que plantea más el himno purépecha. No, yo voy, Carlos. Bueno, sí, creo que esas etiquetas pues hacen mal, porque pues si el de ustedes es cine indígena, pues el nuestro tendría que ser cine ladino, cine mestizo, ¿no? Digo, si vamos a ello, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer como, yo creo, como en otros países colonizados, cuando fue tomada por los blancos, se informó y ahora es cine gringo, y no importa si lo hizo Spike Lee o no, hay algo. Pero a mí me gustaría, sobre todo en esta búsqueda de ustedes de identidad y hacer este cine purépecha, ¿qué tanto me preocupa un poco de que estén pensando en hacer cine indígena, cine purépecha, sobre todo cuando ustedes manejan un lenguaje que tiene otra estructura, que neurológicamente tiene, vamos, otra lectura, otro pensamiento, que tengan que adaptarse, que tengan, que quieran hacerlo, contar sus historias a través de una cosa demasiado occidental, ¿no? Que se complica en la medida en que quiere uno contar la historia racionalmente, ¿no? Creo que así como la lectura en los códices es concéntrica y como ahora en la fotografía indígena se pone al centro el objeto, que occidentalmente es un error porque aplana la imagen, pero en la lectura indígena es la forma en que se concéntrica. ¿Qué tanto ahora también este interés por nuevas tecnologías les puede permitir crear estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de decir las cosas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que también esta cuestión de querer mostrar quiénes son en estas vertientes en donde o mostramos la resistencia, la denuncia, o lo usamos para una aspiración artística y cambiar nuestra condición. Creo que también hay una tercera que es muy importante, tanto para ustedes como para nosotros, y es el que sepamos el significado de estas fiestas tradicionales.
¿no? Que están además vinculadas a los ciclos agrícolas, en fin, que es algo que tanto a ustedes como a nosotros nos aportarían y nos darían conciencia, esa conciencia ecológica, toda esa sabiduría indígena, que algo que me sorprende y me impresiona mucho es cómo ver que en muchas de estas fiestas y tradiciones, cuando preguntas tú qué significa o por qué y para qué lo hacen, no lo saben, y simplemente es el gusto de participar, tal como lo hacían el abuelito, el padre, y como desde niños forma parte de una participación social y de un gusto, pero que creo que también es parte fundamental, el que también para que podamos nosotros identificarnos así como una nación purépecha, tengan que decirnos también esta cosmogonía, ¿no? Esta cosmovisión, pero que pues sí, como con manzanas para entenderlo, ¿no? Y bueno, ya lo último es un poco qué tanto esta inclusión que tuvieron en el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Este apartado que hicieron, digo que me decía Daniela Michel que fue por fortuna, gracias a que como no pudieron traer a gente para el homenaje a Teo Hernández, todo ese dinero de viajes y toda esa cuestión para tratarte como príncipe, lo hayan invertido y hayan iniciado este apartado de cine indígena. ¿Qué tanto les ha ayudado, ¿no? Esta proyección para ello? ¿Qué tanto ha estimulado la producción? Que se deben de contar y hay cosas que se deben de contar. Otra, la adaptación a las nuevas tecnologías es precisamente por eso, por lo que ustedes se contestaron, de que tenemos que contar las cosas con manzanas. Entonces tenemos que utilizar ese lenguaje audiovisual para poder contar nuestras historias. Porque cuando nosotros hacemos un cortometraje en purépecha, pensado en purépecha, es semiótica pura, es semiótica. Entonces, es algo que el espectador que no tiene esos conocimientos previos no lo va a entender, Entonces, sí tenemos que hacer uso del lenguaje audiovisual. Otra parte, también lo mismo, lo que hablábamos, tenemos que tener la conceptualización y tenemos que darle una identidad a nuestro cine, ¿no? Y si tenemos esa aspiración, bueno, yo sí tengo esa aspiración personalmente, ¿no? De poder competir en cualquier plataforma, o sea, competir en Cannes, no sé, llegar hasta Hollywood. Entonces, yo no estoy peleado y tengo mi identidad fija, o sea, yo sé quién soy, de dónde vengo, pero también estoy trabajando esta cuestión y voy a aprovechar la tecnología y los conocimientos necesarios que tenemos para llegar a ese punto. La otra cuestión que preguntaba, lo último que preguntó, de la cuestión de los festivales, la apertura que están dando, entonces, yo creo que no hay que buscar las cosas malas, ¿no? No hay que decir, pues ese festival hizo ese apartado porque, pues, obviamente no podíamos traer a alguien y hay que gastar este dinero, ¿no? Y hay que hacer la categoría del festival, de la categoría indígena y hay que recibirlo, pues. No, hay que ver esta cuestión también, ¿no? De que, pues, son espacios que están dando apertura a que tú muestres tus trabajos. Y sí, también nosotros, como les he dicho, también estamos haciendo nuestros propios festivales, también tiene nuestra forma, nuestra percepción y la forma de ver las cosas, a cómo vamos a hacer eso, pero sí, también tenemos que prepararnos profesionalmente, ¿no? En esta ocasión nosotros traíamos talleristas del CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, porque pues obviamente queremos esa profesionalización y con el apoyo de esos conocimientos tradicionales que ya tenemos y para no salirnos
del contexto, pues por eso tenemos el apoyo de nuestros maestros. Cuando hice el cine internacional de Morelia, todavía no se tocaba el tema de cine de origen. Es reciente, por eso nosotros ya asistíamos a festivales en América Latina en ese tiempo, cuando inicia el Festival Internacional de Morelia. Y ahora ya lleva 15 años de funcionar. Nosotros tenemos nuestro espacio y nuestra forma de presentar los trabajos, lo que corresponde a la República Mexicana, pero también hacen invitaciones a productores de América Latina. Supongo yo que es a partir de Roma que ya lo indígena empieza a plantearse, y probablemente porque el festival que se va a hacer, la inclusión del festival estoy pensando en voz alta, no estoy informando, probablemente sea así, pero nosotros tenemos los propios espacios. El cine internacional, cuando uno mete un trabajo en el cine internacional de Morelia, es con los mismos jueces y la misma realidad. No hay algo aparte, sino es general el planteamiento. Ahora, en términos de conocimiento, efectivamente, ¿qué se puede decir y qué no se puede decir? Pero también lo que hay es de que no a una fiesta. A mí me ha tocado ir a otra comunidad a hacer un documental y llego y les empiezo a preguntar. Solamente participan en la fiesta, son parte, pero no tienen esos antecedentes, solamente lo hacen. Pero en cada comunidad están los sabios, están los que tienen esa explicación. Solamente hay que saber detectar y llegar con ellos para hacer un buen documental. Pero ese conocimiento, incluso dentro de esta tradición, ellos eligen a quién le van a transmitir ese conocimiento, ya sea al hijo, al nieto, al vecino. Ellos eligen, y ese conocimiento se va retroalimentando con ciertos cambios por lo que va pasando y ocurriendo a lo largo de la vida, pero en esencia ahí está. Por eso nos preocupa que mucho de ese conocimiento se pierda, porque ahí está el saber que nos puede servir tanto a ustedes como a nosotros en este diálogo intercultural para convivir, porque estamos en este mismo territorio, pero tenemos que compartir. Esa es la interculturalidad, tenemos que compartir, pero desde el mismo nivel, ese conocimiento, ustedes lo que saben y nosotros lo que sabemos, y en esa armonía. Primeramente, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es para José. Ya esta pregunta salió sobre la respuesta que le dieron a mi compañero, cómo consideraban una nación. Entonces, si usted hablaba de los purépechas como una nación, entonces o a qué región se refería. Cuando hablaba de eso precisamente es porque una de las características para ser nación tiene que tener su ejército, y lo que estaba haciendo es, por ejemplo, están surgiendo, y eso en algún momento puede ser un ejército propio, no propiamente, porque lo que pasa en comunidades, cada recursos naturales, pero muchas de esas rondas comunitarias están desapareciendo por el crimen organizado, porque no hay enfrentamientos, pero en esencia como estructura tenemos esa forma de defendernos, no propiamente como ejército, pero sí un cuerpo para la seguridad
tanto para la comunidad como de los recursos naturales. Y no es hablar, o sea, no decir la autodefensa o lo que está pasando en Cherán, ya es el ejército, sino son diferentes formas de defenderse en estos momentos de cada comunidad, porque hay varias comunidades y se llaman de diferente manera, pero se está en ese esfuerzo. Sí, porque allí un poquito regresaríamos a lo mismo. Son etiquetas que te ponen de autodefensa, cosas así, ¿no? Entonces, pero eso siempre ha existido en nuestras comunidades, siempre ha estado este sistema de seguridad que son las formas comunitarias. Y la otra era, si ustedes tienen un proyecto de cine cultural, entonces esta etiqueta ustedes se identifican con ella o con la de indigenista hacia el proyecto de cine. Pues, en lo personal no me identifico con ninguno, ¿eh? Más bien estamos en busca de nuestra identidad audiovisual, como lo dije hace rato. Las etiquetas cuando lo ponen, ¿no? Cine indígena, indigenista. Si hablamos de indigenista, es cine que surge de fuera y que habla de los indígenas. Y hay este otro proceso que es cine que sale dentro de la comunidad, que se está haciendo dentro de la comunidad hacia el exterior. Y que es donde estamos buscando nosotros nuestra identidad y que en este momento nosotros lo estamos llamando como cine puro. Buenas tardes. Primero que nada les doy un bienvenida. Pero mi pregunta es, ¿por qué siendo una de las culturas de Michoacán, se podría decir la más principal, porque ya la juventud se podría decir como que se olvida de sus raíces? Porque en lo personal he convivido con personas y como que ya no es lo mismo, como que ya no se enorgullecen de ser pues derechos. Creo que es un punto muy importante lo que tocaste. Tal vez sea ese estigma, ¿no? Que te dice, no, pues es que tú eres indígena. Y la concepción de indígena, pues era peyorativo. Entonces, al momento de que algunos chavos salen de sus comunidades y que pues, obviamente no tienen la autoestima alto, pues fácilmente te pueden hostigar, te pueden hacer bullying y todo eso, ¿no? Cuando tú sales de tu zona de confort, llegas a la ciudad, pues encuentras mucha gente, diferentes ideologías, muchos pensamientos y a veces tal vez por burla o por cosas te digan indígena, ¿no? O cosas así. Y si tú no estás firme, si tú no tienes esa identidad fuerte, pues fácilmente vas a caer. Pero si no, tú vas a demostrarles que pues solamente es una etiqueta. Y todos somos seres humanos, todos pensamos, todos podemos hacer lo mismo. Cualquier cosa. Muchas gracias. Tiene que ver también con los procesos de formación. Cuando los purépechas tenían su propia religión, llegó la conquista espiritual y nos impusieron un Dios. Y por ejemplo, cada San Francisco y Chan, por ejemplo, y le pusieron a San Francisco, pero sigue lo de Chan. Y dijeron, bueno, con el tiempo ellos solitos se van a adaptar. Entonces son momentos, tiempos, para que, y ahora ¿cómo le dices a un purépecha que reivindique su religiosidad purépecha? ¿Qué pasó entonces con la castellanización de Lázaro Cárdenas? Muchos de los que ahora son jóvenes son nietos o hijos de ese proyecto de castellanización y este es el reflejo. Porque el proyecto de castellanización que precisamente estaba en Carapa era olvidarse de su lengua y cultura, de sus tradiciones. Y esto pues, se ha estado reflejando en estos tiempos. Pero no solamente eso, en los últimos tiempos también han sido las redes sociales, el internet,
donde hay jóvenes y hay convivencia a nivel internacional y lo que se ve ahí, lo que se observa, y los jóvenes son fáciles de que se enganchen, que se capturen y que sigan, que se ayuden del país. Eso también ha influido en las comunidades, sobre todo en los jóvenes, y nos hace falta reivindicar ese proceso de formación del abuelo, del padre hacia el hijo, esa convivencia, esa convivencia en la familia, para hablar del conocimiento, de los saberes, de varias cosas que ya no lo hacemos porque estamos atrapados todos en el celular, en las redes sociales. Bueno, desgraciadamente se nos acabó. Teníamos todavía otra pregunta, pero yo creo que podrías acercarte a ellos a hacerla. Y bueno, reiterar nuestro agradecimiento y también señalar a quien hacía la pregunta que las políticas públicas sistemáticamente, históricamente han tratado de acabar con los pueblos originarios. Y más que pensar en que ellos están perdiendo identidad, idioma y todo esto, también habría que pensar en nosotros, en nuestros propios pueblos, cómo hemos hecho caso a otras formas de pensar, ¿no? Y valorar que a pesar de más de 500 años de imposición, la lengua y la cultura prevalecen y se está haciendo a través de diversas formas. Una de ellas es así, ¿no? Bien, voy a entregar, me piden que entregue este reconocimiento por la labor, por la trayectoria, por los festivales que ustedes realizan, por favor, para los dos compañeros y las constancias a Raúl Máximo Cortés por su participación con la conferencia El Cine Intercultural en Michoacán, y ojalá sería muy interesante y muy bueno que pudieran venir otro día con más tiempo para dar un taller, para trabajar con más detenimiento de todos estos temas que estuvimos abordando el día de hoy. Y igualmente para Juan Valentín Díaz Calderón, igualmente la participación en la conferencia de cine intercultural de Michoacán como parte de las actividades del cuarto festival. Pero esperemos que podamos tenerlos nuevamente en esta universidad. Agradecemos a los ponentes de esta bonita conferencia, interesante también, y agradecemos a todos los participantes del día de hoy en las actividades del cuarto día. Les recordamos que mañana continuamos con las actividades en este lugar a las 9 de la mañana. Asimismo, los invitamos a las proyecciones del día de hoy en la Biblioteca Pública Gabino Ortiz en punto de las 5 de la tarde, en Casa Cruz Feliciano Béjar en punto de las 7. Asimismo, también en Café Fraté se llevará a cabo la proyección en punto de las 8 de la noche. Y también la proyección que se tenía contemplada para la pieza será transmitida también en Café Fraté, localizados en Jiquilpan. Damos por concluido el cuarto día. Gracias y nos vemos mañana. Excelente día. Qué triste. Puedes decirnos adiós. Que cante. La del palomito. Este güey. No, que cante la del